Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un placer para mí poder compartir esta bendición en esta noche para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Recuerde que estamos transmitiendo directamente aquí del Ecuador, de la ciudad de Cuenca, y que el programa también lo dirigimos por el Ministerio Comunidad Cristiana Adoración Viva Internacional. Agradecemos su sintonía cada jueves a partir de las 8 de la noche de Ecuador, y en otra parte del mundo como en República Dominicana es a las 9 de la noche, y así sucesivamente. Pero no deje de sintonizarnos para que usted pueda disfrutar de este gran espacio que Dios me ha permitido pues estar transmitiendo. Y quiero compartir en esta noche la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos, los cuales van a llamar precisamente tu atención. Dios quiere llamar tu atención. Por eso queremos en esta noche hablar de este tema que es muy interesante. Libro de Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibe porque pide mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha puesto o ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Jesús. Quiero hablar de este tema ciertamente diciéndole, acerquémonos a Dios. Acercaos a Dios es el tema que tendremos en esta noche. Y como vemos, uno de los problemas que persisten ahora mismo son las guerras. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué de tanta guerra? Pero fíjense que la palabra de Dios va declarando que nuestras propias concupiscencias nos llevan a combatir con aquellos que realmente quizás de una manera directa no sean los culpables, sino que uno mismo. Por eso Santiago está hablando aquí de la amistad con el mundo. Y a veces la gente confunde lo que es la amistad con el mundo, porque nosotros sabemos que vivimos en este mundo y tenemos que andar en este mundo, e incluso tenemos que actuar muchas veces conforme a lo que la sociedad nos permite. Pero fíjense que la amistad a la cual Santiago se refiere es a lo que nosotros tenemos dentro. Ahí está la soberbia, ahí está el orgullo, ahí están las vanidades, ahí están los celos, están las contiendas. O sea, que no es lo que nosotros vemos fuera, porque muchas veces nosotros los creyentes también confundimos la amistad con el mundo. Si vemos, verdad, que nos reímos, hacemos un chiste, posiblemente alguien se tome un trago y así sucesivamente, entonces nosotros decimos, no, yo no me puedo relacionar con eso, porque eso es relacionarse con el mundo, pero hacemos otras cosas. Entonces, el apóstol lo que quiere llamar la atención es a lo que realmente es dañino, que es dañino usted ser portador de orgullo. Ese es número uno. De tal manera que las personas orgullosas van a fracasar. ¿Por qué?
La palabra de Dios habla que el pecado más grande que cometió el mismo enemigo de la justicia, el diablo, fue el orgullo, cuando él quiso ser aún como Dios. Entonces fíjense que ahí se van tejiendo muchas cosas que quedaron en el individuo por el pecado que realmente cometimos. Y aquel pecado original, como se dice, que sucedió en el huerto del Edén. De tal manera que entonces todos somos pecadores y por eso nosotros heredamos orgullo, heredamos envidia, heredamos muchas cosas que realmente no aprovechan al hombre. Sin embargo, hay un punto clave en esta palabra y es la relación que nosotros debemos tener con Dios. Si nosotros nos relacionamos con Dios, si nos acercamos a Él, entonces eso va a desaparecer, porque ya no tendremos amistad con el mundo, sino tendremos una buena relación con Dios. Y tener una buena relación con Dios nos va a librar a nosotros de la envidia, del rencor. Entonces, por eso es la interrogante que Santiago hace y dice que de dónde vienen los pleitos, la guerra y los pleitos. Y él le dice, ¿no es de vuestras pasiones? Es decir, que nosotros vemos, por ejemplo, cuando analizamos un país o un territorio donde está marcado por diferencias. Entonces yo quiero ser más fuerte que aquel, pero aquel se resiste a que yo lo presione. Entonces de ahí vienen las guerras. Pero eso no debía ocurrir. Fíjense que Dios creó a un hombre pacífico, un hombre que no tenía necesidad de nada. Pero ahora entran todas estas necesidades y ahí viene la codicia. Y entonces él le dice, mire, ustedes codician y no teméis y matan y arden de envidia, porque aún matando, usted sigue como por crecer a costa de otro, dañando a otros. Eso es lo que el pecado ha traído como consecuencia al ser humano. De tal manera que no es lo que nosotros vemos, sino lo que hacemos. Fíjense que cuando hablo en esta forma, estoy hablando de mí mismo, pero tú tienes que escucharte a ti mismo. Es decir, ¿por qué yo tengo que envidiar a otro? ¿Verdad? A lo mejor yo diga, bueno, yo no tengo envidia realmente, pero ¿por qué? Porque estoy cerca de Dios, porque le sirvo a Dios. Entonces a mí no me interesa lo que pueda tener el vecino, lo que pueda tener el amigo, porque para mí Dios es suficiente. Pero quiero llamarte la atención a ti que no conoce a Dios y piensa que con tu codiciar puede alcanzar lo que tú quieres. Entonces él dice, mira, hacen todo eso, pero no consiguen lo que quieren porque están pidiendo de una manera incorrecta. Aquí él entra en parte a lo que es el creyente también. El creyente muchas veces le pide cosas a Dios, las cuales Dios no se la va a otorgar, porque lo está pidiendo, como dice ahí, para sus deleites y para hacer cosas que no convienen. Entonces es interesante nosotros prestar atención a esta palabra y por eso él le llama almas adúlteras. Ustedes no saben que la amistad con el mundo es una amistad con Dios. Es decir, cuando yo codicio lo de mi vecino, lo de mi hermano, yo me estoy relacionando con el mundo, porque el mundo es que vive en esa carrera. Ahora, cuando yo entiendo que lo que yo tengo es porque Dios me permite tenerlo y que lo que el vecino tiene porque Dios también le ha permitido tenerlo, entonces yo no puedo tener ningún tipo de envidia, ni mucho menos rencor, quizás por una palabra que se diga en contra mía, sino que nosotros debemos aprender de Dios. Jesús, cuando anduvo en su ministerio terrenal, la gente lo acusaba de todo mal, de lo que él no era. Sin embargo, como él vino precisamente para deshacer las obras del diablo, por eso fue que él fue llevado a la cruz por la culpa suya y la mía, para que nosotros vivamos por él. Entonces, cuando nosotros vivimos por él, esas cosas desaparecen. No tenemos por qué pelear. Las guerras, ¿para qué son? Para tomar un botín,
para tomar una autoridad que de toda forma es efímera, porque todos nosotros un día vamos a partir de esta tierra y lo que Dios quiere es que usted y yo, el día que nos vayamos de aquí, sea a regocijarnos con Él por la victoria que Él nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Entonces fíjense que lo hermoso que es pensar, dice que piensa usted que fue en vano el Espíritu que Él ha puesto a morar en nosotros. Dice que Él nos cela, nos anhela celosamente. De tal manera que Él nos cuida, Él nos protege de que nosotros nos confundamos con el mundo. Por eso el apóstol Juan dice claramente, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De tal manera que tenemos que andar como las personas que no tenemos nada, estamos desposeídos de todo, porque estamos confiando en las promesas de Dios, la que Él nos ha dado, que en el reino de los cielos sí hay abundancia para todo aquel que cree. De tal manera que dice la palabra que allí no habrá ningún tipo de tormento, allí no habrá llanto, allí no habrá dolor, allí no habrá clamor, allí no habrá persecución, porque estaremos con el Señor. Pero mientras estamos aquí, lo que Dios quiere es que usted y yo confiemos en su palabra, que vivamos por sus dichos. Y Él le dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él va a huir de nosotros. Entonces, no es que nosotros somos poderosos, es que si estamos sometidos a Dios, es Dios que está caminando con nosotros. Entonces, el enemigo no puede hacer nada, no puede operar. Y fíjese que no estoy hablando en los términos físicos necesariamente, sino en eso que tenemos dentro, en el egoísmo, como le decía, la codicia, el engaño, el orgullo. O sea, todas esas cosas desaparecen si estamos en Dios. Entonces Dios está diciéndote a ti, amado hermano, que usted debe procurar someterse a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Nosotros no podemos determinar, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, porque en el momento que quizás menos lo esperamos viene el fracaso. Y viene que nos atropellan y entonces nosotros reaccionamos de una manera como reaccionaría el mundo. Porque, les reitero, estamos en el mundo, estamos caminando en esta tierra pecaminosa, estamos caminando sobre ese espino, estamos caminando, como dijo el Señor Jesús, entre lobos, nosotros como ovejas, pero nuestro pastor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, Él se encarga de guardarnos, de cuidarnos, de librarnos de todo mal. Así que, amado amigo, tú que estás escuchando, tú que estás mirando, si algún pensamiento negativo está en tu vida, si algún tipo de envidia tú tienes, si tienes celos y tienes contiendas, acércate a Dios y tú verás que va a desaparecer. Porque Dios ama a los que se someten a Él. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, lo de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y entonces le dice también, afligíos y lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, Él está hablando de las personas que incluso se gozan en este tiempo de extorsionar a otros, de engañar a otros, de robarle a otros, de envidiar a otros, y ellos se ríen, se burlan, como decimos. Ahora se usa mucho la palabra bullying, de que la gente se burla del otro y se ríe, pero dice que va a llegar un día que esa risa se va a convertir en lloro, porque va a llegar un día que tú vas a sufrir las consecuencias. Hay un día el cual tú no vas a encontrar salida y entonces te va a encontrar solo. Imagínate tú cuando tú tienes rencilla con tus vecinos, pero tú te ríes de ello y un día tú necesitas que alguien te auxilie y todos los vecinos digan a una, no lo vamos a auxiliar porque es malo. Ahí viene el lloro y el sufrimiento. Así que nunca piense que tú estás tan bien que no necesite a otro. Nunca piense que tú estás tan bien que un día a ti no te van tan bien a engañar. Porque dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo que los hombres van engañando y siendo engañados. Sin darse cuenta, sin darnos cuenta fracasamos.
Entonces, aquí Santiago está hablando claramente de eso y dice que el gozo se va a convertir en tristeza. Entonces, fíjese que nosotros somos tan vulnerables que posiblemente ahora estemos contentos, estemos gozosos y de repente se fue el gozo. ¿Y viene qué? La tristeza, viene el lamento, porque sin Dios, amados hermanos y amigos, viviríamos una vida de lamentación. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha ayudado siempre y nos ayudará. De tal forma que debemos confiar. Él le dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Esa es la última palabra que leímos aquí en este momento. Cuando hablamos de humillación, la gente, verdad, entiende que no debe humillarse o yo no puedo humillarme, porque humillarme es como presentarme como un desagradable, un pobre que no encuentra qué hacer. Sin embargo, delante de Dios debemos humillarnos. Humillarnos es reconocer que somos orgullosos, que somos envidiosos, que somos corruptos. Entonces, cuando llevamos eso delante de Dios, Dios tiene misericordia y entonces dice, Él nos exaltará. ¿Y qué es exaltar? Exaltar es exhibir los méritos que tú tienes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los deportistas que dice lo exaltaron al Salón de la Fama, lo exaltaron a esto, ¿por qué? Porque pusieron unos números envidiables, unos números, ¿verdad?, que regocijan. Entonces, asimismo, somos delante de Dios. Cuando nosotros tenemos un buen comportamiento, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Dios se va a encargar de exaltarnos. Fíjense que de Jesús, ¿qué dice la palabra? Jesús se humilló a lo sumo, ¿verdad? Hasta morir como malhechor en una muerte de cruz, pero dice que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero no un nombre cualquiera, sino para que toda rodilla se doble delante de él y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, vamos a hacer eso mismo, vamos a reconocer al Señor soberano del cielo y de la tierra, el que hizo todo lo que hay, lo vamos a reconocer como nuestro Dios. Entonces, ahí van a desaparecer la amargura, ahí va a desaparecer el rencor, ahí va a desaparecer el orgullo, la envidia. Ya yo podré saludar a mi hermano, a mi amigo, con gozo, no mirando lo que él tiene, sino lo que Dios me ha dado, porque lo que Dios me ha dado es más importante que lo que pueda tener terrenalmente. No, fíjate que ni todos los millones del mundo, como decimos, puede satisfacer al ser humano, porque no es esa la satisfacción. La satisfacción viene de Dios, que yo pueda ir a todo lugar, que yo pueda saludar a las personas, que yo pueda gozarme, que yo no sienta ningún tipo de enfermedad, que yo no sienta, verdad, ninguna envidia. Eso es vivir para Dios. Entonces Dios se encarga de eso, no nosotros. Vuelvo y le reitero, yo no tengo la fuerza suficiente, usted no la tiene tampoco, pero si confiamos en Dios, entonces Dios nos va a llegar a un lugar seguro. De tal manera que la exaltación nuestra es en Cristo Jesús y que Él ha prometido un día que nosotros estaremos con Él en el reino de los cielos. Y recuerde que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, yo vengo pronto. Usted tiene que pensar que ese pronto de Cristo puede ser ahora mismo, como puede ser después. Es lo que está llamando la atención, que estemos siempre atentos. O sea, que no pensemos como el mayordomo infiel, no, mi Señor salió y no vuelve ahora. Y de repente el Señor llega y encuentra la casa desordenada. No así el prudente. El prudente dice, no, el Señor salió y Él me dijo que venía. No sé qué día viene, pero entonces el Señor viene de repente y encuentra la casa ordenada porque estaba esperando. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que estemos ordenados delante de Dios para si Cristo viene, entonces nosotros poder partir con Él. Entonces aquí nosotros vemos que Santiago habló y está hablando
de la concupiscencia del ser humano. Y que nosotros a veces creemos que vamos a vivir siempre en esta tierra. Y por eso nosotros vemos que hay personas que le quitan la vida a otra por un pedacito, por unos metros de tierra, los cuales no podemos llevárnoslo para ningún lugar, ni siquiera en la misma tierra, porque nosotros nos trasladamos de un lugar a otro y no podemos llevarlo en el terreno, mucho menos si morimos. Entonces, no entendemos eso, pero la palabra de Dios sí nos lo da a entender. Y es que el hombre tiene soberbia porque el enemigo de la justicia engendró eso cuando vino y engañó al hombre. De tal manera que el pecado, dice la palabra, entró por un hombre, pero la salvación también por otro hombre, Cristo Jesús. De tal manera que el apóstol Pablo habla del Adán y del postrer Adán, o sea, hablando del Adán primero que pecó y del postrer que sería Jesucristo, el Hijo de Dios, el que viene a libertar a toda la humanidad del pecado. Así que el llamado es, amados hermanos y amigos, a que nos acerquemos a Dios, nos humillemos ante su presencia y Él nos exaltará. Así que agradezco la atención prestada y estas palabras pues hayan cabida en sus corazones. Y quiero orar de una manera especial por aquellos que están afligidos, aquellos que quizás la envidia, la codicia no lo deja dormir, le pase verdad como a rey Acab aquella vez cuando quería la viña de Nabot, que dice que se acostó y se volteó hacia la pared y no durmió ni comía, nada más porque anhelaba tener esa viña. Fíjense hasta dónde puede llegar el hombre. ¿Cuántas personas hoy están en esa avaricia? Están pensando en lo que tiene otro, cómo quitárselo, cómo robárselo y no pueden dormir. La palabra de Dios dice que el hombre se acuesta a maquinar. El hombre malo se acuesta a maquinar, a pensar a quién va a dañar. Entonces yo quiero orar por ese tipo de personas, esas personas que están en esa situación maquinando el mal, buscando a quién engañar. Bendito sea nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias en esta hora por tu misericordia. Gracias, Padre mío, por tu bondad, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú has permitido estas palabras en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial. Y quiero pedirte, Dios mío, por aquellas personas que están llenos de envidia y codicia, Padre Santo. Reprendemos al enemigo de la justicia en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú le visites, que ellos puedan ir a ti, reconocer tu poder, tu grandeza y reconocer también que nada tenemos aquí en esta tierra. Señor, bendícelos. Bendícelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendo toda malicia del enemigo en esta hora, Padre. Y te pido que tú abras puertas, Señor, para aquellos que se encuentran encarcelados en su propia concupiscencia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Padre, te doy gracias por estas palabras. Gracias por cada una de las personas que puedan estar conectadas ahí escuchando esta palabra. Bendícelo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.